Muy buenos días, bienvenidos al lanzamiento del ciclo de capacitación para entidades e instituciones deportivas. Será brindado a través de un trabajo conjunto del INADI y el Ministerio de Deportes de la provincia. Nos acompañan el gobernador de la provincia, doctor Oscar Herrera Huad, el ministro de Deportes, Rafa Morgenstern, la titular del INADI, Silvia Risco, y la presidenta de la Federación Misionera de Atletismo, Ofelia Hibler. Vamos a escuchar al ministro de Deportes, Rafa Morgenstern. Bueno, buen día. ¿Cómo andan a todos los que están ahí? Gracias por acompañarnos. Gracias, Oscar, por permitirnos, por prestarnos tu casa, la casa de los misioneros, para siempre abordar temas del deporte que son tan importantes para, como siempre decimos nosotros, formar a las personas, ¿no? Que sobre todas las cosas de eso se trata. Agradecer a Silvia que nos acompaña, que tuvo esta gran iniciativa, a Muchi, como le decimos, a la presidenta de la Federación de Atletismo, en nombre de ella, a todas las federaciones deportivas, asociaciones, clubes que nos acompañan, a los compañeros de trabajo que están ahí también, que los estoy viendo, que nos acompañan aquí también. La verdad que estamos muy contentos de tener esta reacción con el Estado rápida ante muchos sucesos que vienen ocurriendo en los últimos tiempos, que no podemos mirar al costado, que tenemos que abordarlos, que tenemos que estar encima, que entendemos que ese es el rol del Estado. Oscar siempre nos marca y nos dice cuál es el pensamiento y el objetivo, y bueno, hacia allá vamos. En este caso agradecer a Silvia, al INADI, por permitirnos llegar a nuestros entrenadores, a nuestros profesores, porque esto está destinado a ellos, este ciclo de capacitaciones, básicamente, y bueno, y abordar temas sumamente importantes que con el tiempo han dado pasos trascendentales y empezamos a visibilizarlos. Siempre estuvieron, hoy los visibilizamos y los abordamos para que, bueno, cada día haya menos. Ese es un poco el objetivo, así que desde ya agradezco a todos los que son parte. Dejo en manos de Silvia, que va a contar un poco más en detalle de qué se trata. Vamos a hacer algo presencial dentro de los protocolos que se puedan para un grupo, y online al resto de las federaciones y clubes que nos van a acompañar de distintas partes de la provincia. Bueno, buenos días para todos, para todas, para todes. Primero que nada, gracias, Oscar. La verdad que esto da una energía increíble. Gracias, Rafa. Me sorprendió, debo reconocer que me sorprendió, y para bien, nuestro ministro de Deporte. Y la estoy conociendo acá a la presidenta de la Federación de Atletismo. Cumplimos la paridad con esto. Eso ya es un muy buen inicio, un muy buen inicio. Y nada más decirles que desde el INADI a nivel nacional la propuesta es muy sencilla, pero a veces lo sencillo parece sumamente complicado. Es sencillo porque es salir a hacer lo que tenemos una deuda de más de 30 años en la Argentina. La ley de discriminación contra la discriminación tiene 32 años de vigencia. Como también, por ejemplo, la ley de identidad de género tiene 8 años de vigencia. Pero y yo, siendo ex legisladora, sé que los debates sociales y políticos están dados para los cambios culturales y sociales. Pero si el Estado no se apropia de la problemática y no pone en práctica y ejecuta lo necesario para que esas leyes se cumplan, y el cambio social es mucho más lento. La discriminación es un flagelo a nivel mundial, en todos los sectores de la sociedad. En el deporte se lo puede ver visibilizado porque está muy enfocado, muy sectorizado, pero también se lo camufla con decisiones demagógicas en algunas oportunidades, como hemos visto hace muy poco. El problema de fondo se resuelve únicamente con educación, con concientización, con la famosa palabra de sensibilización. ¿Qué es sensibilizar? Es simplemente que te importe la realidad del otro. La discriminación no es nada más ni nada menos que vulnerar el derecho de otro. No es tratar mal, no es faltar el respeto, no es
ser indiferente ante determinadas realidades, no, es vulnerar el derecho de otro. Partiendo de esa base y partiendo de la responsabilidad que tenemos como Estado de aplicar las leyes, que no importa si estamos o no estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión, esa discusión ya fue zanjada y hay una ley, hay varias leyes como la ley Micaela, la ley de violencia de género, todas esas cuestiones, ya las discusiones están zanjadas, hay otras que se están dando, pero lo importante es que nosotros como Estado cumplamos con el rol que nos toca en este momento, y como dije, tenemos deuda de muchos años, es de capacitar, empezando a los agentes del Estado, porque está demostrado, y le voy a poner un ejemplo muy sencillo como el cinturón de seguridad, hasta que el Estado no se apropió del problema y no dijo, ya que no te cuidas, te cuido yo, y si no te pones el cinturón de seguridad, te pongo una multa que te va a doler, te quito el auto y vas a tener que pagar para sacarlo. Ahí todos empezamos a cumplir con el uso del cinturón de seguridad. Hoy un niño de 2 años que sube a un auto, si ve que un adulto no se lo coloca, le llama la atención y le hace recordar. La sociedad, después que el Estado se apropió del problema, tomó conciencia del cumplimiento de una norma. Las normas están y tenemos que cumplirlas. Nosotros, desde el INADI, tenemos 2 roles. Uno es el receptor de denuncias, que es un rol administrativo, burocrático, jurídico, pero el otro, el más importante, es el que hoy estamos plasmando acá, es de articular con las instituciones, articular con los gobiernos provinciales, que yo, bueno, no tenía duda y no tengo duda porque lo venimos haciendo desde que hemos asumido, trabajando en forma articulada para beneficio de las y les misioneros. Así que muchas gracias y esto va a ser, no tengo dudas, el puntapié de muchas otras actividades que son en beneficio de todos. Muchas gracias, buen día a todos. La verdad que una satisfacción de estar en esta mesa tan importante. Si bien el tema que nos convoca no es tan satisfactorio, pero sí es muy sensible a toda la sociedad. En el ámbito deportivo sabemos muy bien de que existe y va a seguir existiendo en la medida que no hagamos estas acciones interinstitucionales y en conjunto y en equipo. Desde lo deportivo, en una clase de educación física podemos estar discriminando a un niño te sentás porque no estás para el equipo, o como pasó hace 2 días atrás, que echarlo al negro en un ámbito tan importante como es el fútbol internacional. Comprometernos desde todas las instituciones deportivas a las cuales en este momento tengo el placer de representar, de comprometernos y de avanzar sobre este tipo de capacitaciones y generar los espacios en toda la provincia. Nos toca posiblemente iniciar en Posadas con atletismo, pero Misiones es amplia y tenemos que cubrirla en su totalidad. Así que bueno, el compromiso está y la satisfacción de poder decir que en el ámbito federativo de nuestra federación, específicamente de atletismo, nosotros iniciamos un trabajo desde la asunción del ministro Morgenstern de reorganizar nuestra institución y hemos incorporado dentro de la estructura federativa al atletismo adaptado. Así que esa es una parte que también se está trabajando muchísimo y es necesario que empecemos a trabajar como para convocar a aquellos atletas adaptados como para que también tengan su espacio. Así que muchísimas gracias. Y bueno, a disposición, siempre con el ministro estamos trabajando en equipo, a disposición también ahora a partir de esta convocatoria con el INADI, como para que esto sea realmente fructífero y cada vez tengamos menos situaciones de las que nos estamos enterando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un poco comentarles que en este tiempo hemos vivido en la Argentina muchos hechos que son de público conocimiento
que tienen que ver con la discriminación, que tienen que ver con otras prácticas xenofóbicas, racistas. En la Argentina y en el mundo. Estados Unidos se revolucionó también por estas cuestiones y hizo que la fibra más íntima de los deportistas de élite más importantes del mundo, en todos los escenarios, hoy instalen este tema. Sí, señor. Fue muy importante, muy importante. Yo destaco la proactividad y la posibilidad de hacer sinergia y de unirnos a trabajar en este concepto entre entidades que tienen dentro de su esquema de función institucional el abordaje integral del ser humano. En el Ministerio de Deportes, en la formación, no solo en el ámbito deportivo, sino de los valores de la persona, que lo primero que uno pone en manifiesto cuando genera políticas de este tipo. En el INADI, en el caso de su titular, de Silvia Risco, que la conocemos con un enorme compromiso en la política pública, pero también específicamente en el rol de cuidado y protección de los derechos humanos, porque de eso es justamente lo que estamos hablando. En el caso de la profe, Munchi nos conocemos hace varios años, y es el rol de la sociedad, que conjuga también un equipo de trabajo que debe hacer sinergia en un ápice de la pirámide para que tanto las instituciones que llevan adelante las actividades y la sociedad, a partir de sus esquemas organizados, se puedan trabajar en conjunto. Y me pareció que es un tiempo fundamental para que desde la provincia trabajemos en políticas públicas que visibilicen esta problemática. Porque muchas veces esto se visibiliza con un caso que puede llegar a connotaciones mediáticas, ¿no? Y a partir de allí uno comienza a mirar y a ver qué actores pueden ayudar y acompañar. Nosotros estamos tomando este tema y este tiempo con mucha responsabilidad y con el compromiso de llevarlo adelante con todos los actores de la sociedad. Y no se trata acá de un cambio de hábito. El cambio de hábito, vos podés cambiar de hábito de hoy para mañana. Sino se trata de un cambio cultural. De un cambio cultural. Hoy en el mundo, o en nuestra provincia, conviven varias generaciones. Que muchos, quienes son un poquito más viejos, fueron formados en otra época. No por ello uno tiene que decir, bueno, él piensa así porque está así. O en el caso mío, bueno, esta generación fue de esta manera. Sino que lo único, uno tiene que contextualizar en el tiempo en el que vive y en el mundo, en cómo se mueve el mundo hoy. Es un mundo globalizado donde las noticias, la información le ganan a la acción muchas veces. Muchas veces le ganan a la acción. Y es allí donde nosotros tenemos que estar presentes para poder lograr ese cambio cultural. Pero no puede hacerse de un solo lado. No puede hacerse sin la voluntad de un Estado presente. Es imposible, es muy difícil. Y sobre todo en provincias donde el Estado conforma el primer actor. Y Misiones, el Estado es el primer actor. El gobierno es el primer actor. Porque es el primer actor económico, es el que garantiza la educación, es el que garantiza la salud, es el que garantiza la producción, es el que garantiza la seguridad.
La paz y social. realmente que nosotros podamos conjugar los diferentes esquemas para poder trabajar en conjunto en la capacitación, algo que se habla mucho, se dice, no, porque vamos a capacitar. Las capacitaciones con seriedad y en los ámbitos que corresponden, en los profesionales y en los no profesionales que están abocados a la formación de jóvenes y no tan jóvenes, es muy importante, es muy importante. Si hay algo que yo siempre digo es que uno siempre tiene una alta cuota de ignorancia y es bueno tener una alta cuota de ignorancia, porque significa que tenés mucho para aprender y eso te baja el ego de decir, no, eso yo ya lo sé, eso no, no, ya sé, ya que no hay que hablar mal de esto, no hay que hablar mal de esto, no hay que exponer a esto. Y esa cuota de ignorancia es bueno admitirla para poder aprender. Sí, señor. Y estas capacitaciones vienen a ocupar ese lugar de la cuota de ignorancia que muchos tenemos en nuestras expresiones, a veces en el pensamiento sobre algunas cuestiones en particulares y en las acciones más comunes de la vida de una persona. Sí, señor. Las más sencillas. Así es. A veces un gesto, una palabra, puede sacar a la luz un pensamiento que puede herir y que puede crear esa desigualdad en nuestra sociedad. Por eso también en este mes, el mes de diciembre, un mes sensible para la familia, para todos, que tomemos esta iniciativa, tanto Silvia, Rafa, Monchi, es muy bueno para los misioneros. Es muy bueno, pues un año que fue muy difícil y lo seguirá siendo, pero no debemos detenernos en ir en búsqueda de ese cambio cultural de una sociedad mucho más inclusiva y mucho más igualitaria para todos. Así que les agradezco en nombre del gobierno provincial a ustedes por el gran compromiso. Estoy convencido de que va a ser un éxito. Yo siempre digo que 1 aprenda ya es un éxito, que 2 es mucho más, que 10 mucho más y que 100 mucho más. Y tenemos también nuestros esquemas de trabajo ávidos de capacitaciones en las cuestiones que hacen a los derechos humanos en general, ¿no? Allí entran absolutamente todos. Y invitamos también a las otras instituciones a sumarse a esto que hoy lo ponemos como entidades e instituciones deportivas, pero también es abarcativo para el sector privado, para los cuerpos colegiados, para el gobierno provincial. El recurso humano está disponible para poder enseñar, para poder capacitar y con mucho compromiso de llevar adelante ese cambio cultural que todos decimos y que en un tiempo hay que hacerlo, hay que lograrlo y para lograrlo necesitamos el consenso de todos. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas ¿Pueden hacer gracias. preguntas, señor? ¿Pueden hacer preguntas? ¿Alguien si quiere preguntar algo? Muy bien, bueno, ¿Ya? habíamos hablado con la gente de Canal 21, que le vamos a abrir el micrófono a Marité. Buen día. A ver, ahí estamos probando. Ahí se habilita Marité. Ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ahí en la mesa. Preguntarles si eso está en los planes de hacer capacitaciones para distintos organismos, por un lado, y por el otro, preguntarle al ministro Rafa qué antecedentes de discriminación existen hoy en la provincia de Misiones en el ámbito deportivo, y en el caso de que hayan muchos otros antecedentes más, preguntarle eso a la directora del INAL. Antecedentes estadísticos no manejamos, pero sí manejamos la diaria y que realmente, no solamente en el área deportiva, sino en todos los sectores sociales, como bien lo dijimos anteriormente, la discriminación está presente en forma permanente. Pero lo más grave es que de la discriminación estamos pasando también a la violencia. Entonces,
el Estado, como bien lo hemos manifestado nosotros, y las organizaciones sociales, porque no existe el Estado sin la organización social. No podemos trabajar disociados en eso. Estamos haciendo hincapié justamente para implementar las leyes que ya están. Los datos estadísticos, lamentablemente, con todo este tipo de cuestiones, y a veces no contamos con ello. ¿Por qué? Porque tampoco tienen, hasta ahora no tuvieron, la prioridad dentro de las distintas instituciones como para llevar un registro de casos de discriminación y de casos de violencia. Pero lo importante es que los que estamos acá, las que estamos acá, sabemos que es una realidad y por lo tanto se están tomando decisiones al respecto. Al respecto de casos, cotidianamente hay, como lo decía el gobernador recién, Oscar, hasta sin intenciones, gente que no está tomando conciencia de que su accionar, que cree que es el cotidiano, el de toda su vida, está generando en la otra persona una situación de dolor, de tristeza, angustia. Y no voy a contar casos de otros, puedo contar uno propio y no hace muchos años, cuando me tocó estar en la escuela y veía que a mis amigos, al más gordito, lo mandaban al arco, el profe, o directamente le decía, te apruebo nomás, no hay problema, no vengas. Y hoy tenemos el atletismo, por ejemplo, por eso para mí es tan importante que esté sentada la presidenta de la federación, donde tiene un sinfín de disciplinas deportivas, de prácticas, justamente para aquel que es más rellenito, para aquel que es más flaco, para aquel que es más alto. De golpe, aquel bullying que veíamos y vemos, yo lo veía personalmente, y repito, hablo de una acción personal, puede pasar a cambiar completamente una persona, porque aquel que lo mandábamos al arco, si en vez de mandarlo al arco o a la casa, le enseñamos a lanzar jabalina, le enseñamos a lanzar una bala, le enseñamos a lanzar un disco, ese chico pasa a ser en pocos meses, te garantizo, el ídolo de la escuela, porque se va a un juego deportivo misionero y gana un juego deportivo misionero y en la escuela es el ídolo. Entonces, el deporte te da una infinidad de oportunidades que solamente es cuestión de capacitarnos, como bien decía Oscar, para poder llevar a la práctica en la realidad y no solamente llenarnos la boca de palabras, sino que en el campo tener esa acción que parece muy sencilla cuando la decimos, pero que después es compleja llevarla a la práctica. Ese es el trabajo, el pensamiento que tenemos todos para llevar adelante este trabajo en conjunto, ¿no? No, y también hay algo, Marité, que uno lo ve fin de semana tras fin de semana, eso lo toca a uno en forma personal. Y también es muy bueno decirlo. Hay deportes donde la mujer ha igualado y ha superado ampliamente. Deportes que se caracterizaron por ser ampliamente de dominio masculino. Las mujeres han superado ampliamente ese cuadro y han generado y están generando otra visión de ese deporte y muchas veces poco tolerado por aquellos que en la historia siguen todavía hablando de un deporte donde la figura masculina era la que sobresalía en todos. Y eso impacta también porque muchas veces son niñas menores de edad, son chicos, son niñas, y en su formación también tiene que haber alguien capacitado para llevarlos de la mano y mostrarle que estamos ante una realidad que ya no es la realidad de hace 20, 30 años atrás, donde tenían que estar, digamos, era casi prohibido practicar ese deporte y mucho menos sobresalir en ese deporte, ¿no? Entonces, ahí es donde está la mano, el pensamiento y la capacitación de quien tiene la responsabilidad de conducir a ese joven, de conducir a ese niño. Y esos son casos que se dan todos los días, que en el caso nuestro, vamos a decir así, es como que lo tomamos como es algo normal y a veces hasta gracioso. El famoso te ganó una mujer, ¿no? Eso ocurre. Y eso se da en este tiempo. Entonces, tiene muchísimo que ver la formación y la capacitación que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo, sobre todo en
en esto de la inclusión en los diferentes niveles. Por eso quizás en el deporte sean uno de los lugares donde estas cuestiones más pequeñas pasan hasta desapercibidas. Está en nosotros, está en el INADI, está en los profesores, está en el equipo del Ministerio de Deportes, de ir mostrando de que esas, a veces esas expresiones hasta pueden producir en un joven o en alguien que está en plena etapa formativa una sensación de inferioridad para la práctica deportiva, ¿no? Entonces, no estamos hablando acá solamente de una cuestión macro, amplia, grande, como se da en Estados Unidos, por ejemplo, que mataron a una persona de raza negra. No, acá estamos hablando de cuestiones cotidianas, que se da todos los días. Y es ahí donde nosotros apuntamos a ese cambio mayúsculo que tenemos que tener como sociedad, ¿no? Donde también somos muy responsables nosotros como gobernantes, pero muy responsables de a veces que estas cosas sucedan y bueno, es como que pasó. No. Este es un tiempo donde debemos reflexionar y cada detalle menor que se da en estas cuestiones hay que abordarlo con la seriedad que corresponde y estoy seguro que nuestros profesores o quienes tienen la responsabilidad, los directores técnicos de los equipos, una infinidad de los preparadores físicos, los psicólogos. Hay mucho trabajo hoy desde afuera, esto se hace en forma gratuita, pero desde afuera hay muchos papás que conozco que pagan psicólogos, lo están haciendo por vía Skype, por ejemplo, para que sus hijos puedan asumir una responsabilidad donde se ven en inferioridad de condiciones que no los tienen, pero los hacen sentir de esa manera. Entonces, si nosotros avanzamos con este proyecto de capacitación en los diferentes niveles, seguro vamos a tener buenos resultados. Muy bien, no tengo preguntas por parte del periodista, así que le agradecemos a todos los presentes por esta mañana de trabajo y que tengan todos ustedes muy buenos días.